En este video, que me parece que va a ser bastante corto, les voy a hablar de qué es y para qué necesitamos los gráficos con escala logarítmica. Antes de empezar, les pido que se queden al final, ya que les voy a dar un ejemplo que nos va a servir en otro video que estoy grabando acerca de la lectura de sensores de gas. Bueno, pero por ahora, bienvenidos a este video. Ustedes saben que a los que estamos en tecnología y manejamos variables que pueden ser graficadas, nos gustan las gráficas. Porque, bueno, está eso de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y es cierto, nos gustan graficar valores. Bueno, todos vamos a coincidir en que graficar información nos ayuda a entender patrones o tendencias y a veces tenemos que buscar la forma más conveniente de mostrar un conjunto de datos de la mejor manera posible. Una de las maneras posibles es hacer una gráfica cuyos ejes, en lugar de tener unidades expresadas en una escala lineal, tengan una escala logarítmica. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a verlo ahora. En un eje lineal, por ejemplo, la separación entre el 1 y el 2 es la misma que voy a tener entre el 2 y el 3, y también es la misma que voy a tener entre el 15 y el 16, y si siguieras va a ser la misma separación entre dos números consecutivos, siempre. Las marcas, digamos, van a ser equiespaciadas, como teniendo el mismo espacio entre ellas, como en esta regla, por ejemplo. Ahora, cuando decimos que la escala es logarítmica, nos referimos a un tipo, porque hay varios, de escala no lineal, que se ve más o menos si la graficamos de esta manera. ¿Ven? En este gráfico estoy mostrando un eje con escala logarítmica que va desde 0.1 a 100. ¿Sí? Observa que la separación entre el 1 y el 2, y por otro lado la que va entre el 2 y el 3, claramente no es la misma. Entonces, ¿qué relación guardan entre ellos esas separaciones? Bueno, como la escala es logarítmica, yo creo que el logaritmo debe estar metido por ahí, ¿no? Y sí, eso es así. Si miran en esta tabla pequeña de logaritmos con base 10, de los números del 1 al 10, van a ver que la relación entre el 1 y el 2 es tal que si ubicamos al 1 en el origen de la década, ya que este intervalo que va desde 1 hasta 10 se llama década, entonces el 2 va a estar aproximadamente a un tercio de ese intervalo, ¿sí? Por el valor que tiene en la tablita de logaritmos. Lo mismo pasa con el resto de los valores que ven en la tabla. ¿Ven lo interesante de esto? Los valores altos se van acumulando sobre el lado derecho de la escala, ¿sí? Lo que nos indica que en este tipo de gráfica los valores más altos van a estar cada vez menos espaciados. Lo que estoy diciendo es que cuando nos movemos por la escala a la derecha, un espacio que es el intervalo que ocupa una década, o sea, nos movemos a la siguiente década, la misma distancia lineal representa un cambio mucho más grande, porque fíjense que esta década representa el cambio de 1 a 10 y la siguiente década representa el cambio de 10 a 100. En el mismo espacio lineal acomoda un conjunto mucho más grande de valores. ¿Cuánto más grande es eso? Bueno, fíjense que cada salto hacia la derecha en la escala representa multiplicar por 10 y cada salto hacia la izquierda o hacia atrás representa dividir entre 10 cuando nos movemos entre décadas. De esto último se desprenden dos conclusiones súper interesantes. Primero, este tipo de eje que usa este tipo de escala no tiene cero. Cada vez que saltamos entre décadas hacia la izquierda, vamos a dividir entre 10 y la escala va a representar rápidamente valores muy chiquitos, pero nunca vamos a llegar a cero. La segunda de las conclusiones, que también está interesante, es que los valores que podemos representar van a estar muy comprimidos del lado derecho, o sea, para grandes valores de este eje van a estar muy comprimidos los valores, los datos que yo estoy representando, y van a estar muy expandidos en el lado izquierdo, o con mucho detalle, mucha información vamos a poder dar, o muy detallada, ¿sí? Del lado izquierdo. Esto es fácil de ver dándose cuenta de que yo puedo saber exactamente cuánto vale la curva en 1, en 2, en 3, pero no puedo saber demasiado exactamente cuánto valen 1001, 1002 y 1003.
O sea que este tipo de escala nos va a servir para mostrar un rango, primero, muy amplio de valores, que va desde valores muy chicos a valores enormes, y que cambian muy rápidamente cuando el valor de la variable que esté representando en este eje sea chica, pero cambia de manera menos abrupta para los valores grandes. Ejemplos de variables físicas que pueden y deben ser representadas para poder entenderlas un poco mejor usando este tipo de escala son, por ejemplo, las frecuencias, los niveles de sonido, magnitudes de terremoto, brillo de estrellas. Hay un montón de variables físicas que se comportan de esta manera, en las que necesitamos en cierta parte de la escala mucho detalle y en otra parte de la escala no nos importa tanto ese detalle, entonces comprimimos los valores para poder mostrar muchos más datos. En este gráfico que saqué de la Wikipedia, y dejo el link en la descripción, también podemos ver el efecto de graficar diferentes curvas conocidas, como ven acá, con este tipo de escala, tanto si lo usamos en un solo eje como si las graficamos con los dos ejes expresados en escala logarítmica. El último ejemplo que les voy a mostrar, y que este es el que me parece que está más interesante, va a ser útil para un próximo video que ya mismo estoy preparando, y es el de las curvas de un sensor de gas muy común y muy popular, como es el MQ4. Acá les muestro las curvas que están en la hoja de datos del fabricante de este sensor, y nos muestra, fíjense, es un gráfico log-log, o sea que los dos ejes son logarítmicos, tienen escala logarítmica. Ajá, ya sé lo que están pensando. Guille, ¿qué pasaría si yo grafico estas mismas rectas, porque la verdad que son bastante rectas, en una escala lineal? ¿Sí? Es una excelente pregunta, me alegro que se la hayan preguntado, y por supuesto que lo hice para que quede más en evidencia lo interesante de estas escalas. Vean cómo queda. Díganme en este gráfico cuánto vale la curva de metano para un ambiente donde hay 300 ppm. Debería estar más o menos por acá. Pero no se gasten, de todas maneras, es imposible decirlo con certeza, porque es una porción muy chica de la escala en la que el sensor cambia demasiado de valor. Es decir, que ahí me convendría expandirla, y por eso mismo la tenemos en una escala logarítmica. Ahora, fíjense, volvamos a la escala, al gráfico de cómo se mueve este sensor en escala logarítmica. Acá está. Y el valor es aproximadamente entre 1,4 y 1,5 de esta relación de resistencias que se está graficando acá. Fácil y útil para encontrar esos valores, ¿no? ¿Vieron cómo cuando graficamos de manera lineal perdemos información? ¿O es muy difícil que obtengamos cierta información de la curva que cuando la graficamos de manera logarítmica es fácil de encontrar? ¿Ven cómo pasa eso que les decía? La escala expande los valores a la izquierda, es decir, los valores más bajos, los que están en el lugar de las ppm más bajas, o sea, nos da mucho detalle con ppm bajas, pero los comprime a la derecha. O sea, donde la variación es menor, donde cuando estaba graficado linealmente era casi una recta que no se movía en sentido horizontal. Entonces nos comprime mucho el eje y nos muestra los valores comprimidos. Ahí ya no nos importa tener tanta resolución, porque el cambio entre 1000 y 2000 ppm es muy poquitito. ¿Está bien? Entonces no necesitamos saber de 1001, de 1002, de 1003, de 1004. No tiene sentido, no cambia absolutamente nada. Bueno, este video ha sido realmente corto, ha sido todo por ahora, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, ya saben que tienen que darle con rabia a ese botón de like para avisarle al algoritmo de Google que esto le tiene que llegar a más personas, y me sentiría muy halagado y agradecido, por supuesto, si también se suscriben. Así que nos vemos en el próximo video, amigos.